segundo día oficialmente salimos temprano para pasar por el supermercado a comprar algunas cosas aquí en Segway y después vamos a pasear un poco. Mi papá está emocionado con la cantidad de snacks que hay. Él le llama picontenes. No sé por qué, pero ese es el nombre que él le da y aquí está tomándole Eso fotos. me lo enseñó Daniel. Eso se lo enseñó mi hermano aparentemente. Y aquí está tomándole fotos a todos los picontenes, los snacks, para mandárselos a mi hermano. Ajá, chisis, quesitos. El coquillo. Son como pequeñitos, son como 6 empaques pequeños. O 3. Entonces esto debe tener picante. ¿Qué es eso? Una Atún. salsa. No sé. Ah, esos son Frijoles. caraotas refritas Sí. mexicanas. Las del huerto. Ah, picantico, aquí está. Tabasquillo, Tabasquillo. sa. Más Y para adentro. nada. No, papá, estamos ahora sí en el pleno centro del centro de Vancouver. Esta calle que está acá se llama Granville. Gran vía. Granville. Como Gran Villa. Ajá. Y es una de las calles más famosas del centro porque están muchos restaurantes y clubes nocturnos y discotecas y ese tipo de cosas. Y Como la vida oficinas. nocturna. Oficinas también en todo el centro, pero en la parte de Granville están todos como la vida nocturna de la ciudad. Una buena parte de la vida nocturna de la ciudad está ahí. Impresiones de esta zona nueva que estás conociendo. La primera cuadra del centro de Vancouver. Está buena, no hay mucho tráfico. Está buena. No, a esta hora no. Me llama la atención los trolleybús. Sí, estamos viendo que los autobuses en el centro de Vancouver andan conectados a líneas eléctricas. Son como una especie de trolleybús, le llaman. Y son eléctricos, no necesitan combustible fósil, gasolina, para andar. El resto de la ciudad no tiene eso. Esto es una mercado. Eso se llama London Drugs, eso es una tienda, es también como una especie de farmatodo. Venden, es una farmacia, pero venden de todo, comida, electrodomésticos, electrónica, de todo. Ya. Y aquí están las burgers. Está Fat Burger, papá. Las digo, ¿dónde? No son malas, esas no son malas, pero si vamos a comer hamburguesas, te llevo a otro sitio. Mira lo que está allá, ¿Qué? ¿Qué? Best Buy. ¿Dónde? ¿Ves ese cartel? Ah, Best Buy. Sí, yo lo dije allá. ¿Qué es eso? Eso es una tienda departamental de tecnología, básicamente, y electrónica. Ah, ve, ahí podemos comprar pijamas, papi. No creo que vendan ropa, que yo recuerde, pero sí por aquí podemos conseguir pijamas. Estamos subiendo al mismo edificio donde está Best Buy. Hay una tienda Marshalls que venden ropa y mi papá quiere comprarse unas pijamitas, unos pantaloncitos ovejeros para estar más presentable en la noche porque tenemos visita. Vamos a ver qué conseguimos. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué te compraste ahí, papá? ¿Esa es la pijama? Está bonita, vale. Un poco, esta está un poquito, te va a quedar un poquito ajustada, pues. Stretch fit. Bueno, ya hicimos las compras nerviosas que teníamos que hacer en Marshalls y ahora vamos a desayunar. Realmente vamos a comernos un brunch. Vamos a ver qué le parece a mi papá, que nunca ha probado en su vida un brunch. Hasta hace poco no sabía ni siquiera qué era. Y bueno, ahora le toca experimentarlo aquí en Vancouver, downtown. Vamos a ver. Las mejores hamburguesas así de cadena, de franquicia, son Five Guys, en mi opinión. Y todo el maní gratis que puedas comer. ¿En qué? Tienen maní gratis. Porque las hamburguesas son hechas en aceite, con aceite. No, las papas fritas son hechas con aceite de maní. Entonces tienen cajas con maní, de eso que tiene conchitas, ¿sabes? Y tienes unas bolsitas y tú agarras y te echas todo el maní que quieras. Está incluido. Se te hizo agua la boca. Así.
¿Qué es esto? Eso es un abasto. Un abasto caro. ¿Sí? ¿De los Sí. que me gustan a mí? De los que te gustan así delicatessen. Oh, Quesos finos, quesos franceses, mantequillas italianas, esas cosas. una cosa rica. Y este es un Tim Hortons clásico, que todavía no has entrado al primero. ¿Qué es esto? Tim Hortons. Sí, pero ¿qué venden? ¿No? Es como un Dunkin' Donuts. Vamos a entrar para que veas lo que es. Primera vez entrando a un Tim Hortons. ¿Ves? Puras donitas y venden también pizzas y sándwiches, ensaladas, hamburguesas, de todo. Y café. Sabor sutil. Estamos caminando ahora al lado de la famosa Biblioteca de Vancouver, que es un edificio bastante interesante, es como un caracol, es como una espiral. Y tiene como 4 o 5 pisos adentro de pura biblioteca. Y justo al frente de la biblioteca, en Robson Street, está Le Petit Belge. Es un pequeño restaurante de brunch al que he ido en un par de ocasiones y me gusta bastante, así que decidí llevar a mi papá para que pruebe un brunch en Canadá por primera vez. Y este restaurante tiene la particularidad que cuando entras tienes que ver el menú, ir a la caja, pedir lo que vas a comer y ellos te lo llevan después a la mesa. Papá, ¿qué fue lo que te pediste de desayuno entonces? Le pedí unos huevos benedictinos, Los huevos benedictinos. acompañados con unos waffles y su respectivo plato. Muy bien. Y un cafecito que me puede Un faltar. cafecito para cerrar. Se pidió un americano, que es un café expreso con agua caliente, básicamente. No tiene leche ni ninguna otra sustancia. Y yo pedí el breakfast bowl, que trae un montón de cosas. Yo lo voy a mostrar. Trae huevos revueltos, tocino o bacon, queso, papa. Ve, ese fue el que yo quería y tú no me dejaste comprar. Ese ni siquiera lo viste. Bueno, ahí podemos intercambiar. No, si no se puede. Vamos a verlo. Tocino y... Bueno, tú tienes tocino. ¿De broma? Porque te dije, pues si no me zampa otra cosa en la extraña. Te ofrecí unos waffles, que es la especialidad de este lugar, y no quisiste. Desayunar, papá. Desayuno es comida rica. Bueno, waffle bueno. Un wafflazo de aquello. Nunca me gustó el waffle. Mi mamá lo hacía en la casa. Pero eran unos waffles venezolanos chimbos. Esos son los de verdad de Bélgica. No, papá. eran los verdaderos cuando llegaban directamente de Estados Unidos. Eran importados. Thank you. ¿Y esto aquí qué? Azúcar blanca y azúcar morena. ¿Y esto? Crema. Las dos son crema. ¿Ah? Las dos son crema. ¿Eso qué? Blackstone. Blackstone Venice. Es lo que está comiendo mi papá. Que son 2 huevos benedictinos con tocineta o tocino, con salsa holandesa casera, sobre waffles hechos acá. Es la especialidad de la casa. Y estas son las hash browns o papitas horneadas con que se acompañan y su salsa ketchup tradicional. Vamos a ver eso, papá. Se ve muy bonito. Parecen helado. Ajá. Vamos a ver si son buenos por dentro. Un chorreadito, como a ti te gusta. ¿Eh? ¿Y cómo se come eso? ¿Ah? Ajá. Mucho sal. ¿Qué tal? Sabrosón. Bien sabrosón. Y yo, Está buena la tocineta. está buena, ¿verdad? Y yo me pedí un breakfast bowl o un balde de un pote de desayuno que tiene sus huevos revueltos. Esto es rúcula o rúcula. Tiene jamón, pedacitos de jamón. Tiene queso, bastante queso cheddar. Tiene salchichas de cerdo. Vamos a ver qué tal. Está sobre una cama de papas, las mismas papas que tiene mi papá. Y encima le echaron un montón de queso cheddar, jamón y los huevos.
y está bastante bueno. Se ve pequeño, pero es mucho más... llena mucho más de lo que tú crees. Bastante comida. Ajá, ¿qué te pareció la comida, papá? Después de haber comido por primera vez tus waffles con huevos benedictinos. ¿Qué te parece? Me parece bastante singular. Le Petit, ¿qué más? Le Petit Belge Coffee. Le Petit Belge Café. ¿Qué tal el café? Está bien. ¿Se deja colar? Es guayoyo, un guayoyo. Guayoyo belga. Bergensen. Estamos a media cuadra del estadio BC Place, donde se va a realizar la Copa del Mundo. 7 partidos se van a jugar aquí en esta sede. Y mi papá estaba poseído de la necesidad de venir a verlo, entonces lo traje para acá. Porque él es un fanático empedernido del fútbol. ¿Verdad, papá? ¿Verdad que sí? Él no puede dejar de ver Sobre todo Barcelona, Real Madrid. Si juega el Atlético Táchira, más El Atlético Táchira es su equipo de nacimiento. Pues. No perdona un juego. Y bueno, vamos a mostrarles acá un poquito el estadio. Todas esas rejas que ven ahí no estaban, hace poco las acaban de poner porque están haciendo restauración y reparaciones al estadio. Porque toda esta zona la están arreglando, la están embelleciendo porque va a estar repleta de gente durante todo el mundial prácticamente. Sí. Eso es una pantalla gigante que me imagino va a mostrar el juego en tiempo real y acá afuera van a tener como fiestas de visualización, watch party le dicen, de juego. Para la gente que no puede entrar, que no tuvo dinero para la entrada. Bueno, Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Estamos en Canada Place, papá. Lugar turístico por excelencia de la gente canadiense. del centro. Aquí llegan, eso que ves allá, Un ferry. ese bote que ves allá, azul, ese es el Seabus. Es parte del sistema del metro y de los autobuses. Con la misma tarjeta te montas y te lleva hacia aquel lado que es North Vancouver. Yeah. En esa lancha que nos vamos mañana para Victoria. No, no es en ese. No en ese, pero este es el que nos vamos, sí. Me había tocado, perdón. Ese es un crucero pequeño. Ese es el crucero que nos va a llevar. Ese es un crucero muy pequeño. O sea, como te digo, o sea, a distancia de aquí a Alaska es grande. Más o menos, sí. Pero fácilmente pueden llegar a Alaska. De hecho, los cruceros, muchos de los cruceros que se agarran acá son para Alaska. Cruceros fríos. Entonces, estos son hoteles. El Pacific Rim. Y los hoteles así más... Y este es el World Trade Center, papá. Canada Place tiene el hotel Pan Pacific. Tiene también el Vancouver Convention Center, que tiene dos alas, digamos. Esta es una de ellas, el ala este. Y el ala oeste está al otro lado de este pequeño bahía, que es donde se anclan los cruceros de visita en Vancouver. Mi papá le está tomando foto del hotel, porque se va a quedar aquí después. No le gustó mi casa y se va a cambiar. Bueno, acá estamos en Canada Place y aquí es el lugar en donde durante el verano, de la temporada primavera-verano, Ahí arrancó. nos llenamos de cruceros. Este es de Disney Magic Nassau o algo así. Mi papá está tratando de grabar a los aviones acuáticos que están despegando y aterrizando en la bahía, pero no ha tenido mucho éxito. Y este es un sitio que se llena obviamente con toda la gente que viene de los cruceros, baja a hacer tours en la ciudad, toman autobuses, toman bicicletas, rentan bicicletas y scooters
y van por todo el SeaWorld, llegan a Stanley Park, le dan la vuelta. En fin, hay muchísimas actividades que funcionan alrededor de los cruceros que llegan esta temporada a Vancouver. ¿Qué te parece, papá? Muy bonito. Lo que no veo son pececitos. Porque se lo comen las gaviotas. Ah, caramba. Si hay gaviotas, hay peces. Desde aquí puedes ver al lado más allá del crucero, lo que ves en el fondo, ves un carguero petrolero allá atrás, o de Sí. carga, no sé. Y tienes la ciudad que ves atrás, eso es la comuna o ciudad de North Vancouver, que es una ciudad bastante bonita, que vamos a ir más adelante en nuestros paseos por aquí. Vamos a agarrar el Seabus y vamos a pasar para ese lado para que veas cómo es. Y desde aquí no se ve, pero si vemos para allá, está West Vancouver, la zona de mayor, o una de las zonas de mayor poder adquisitivo de Vancouver, donde están todas las mansiones de millones de dólares y todos los millonarios. Allá vamos. Y para allá es donde vamos a ir, pues. Nos están A ver si esperando. conocemos a alguien que nos dé una mano. Allá nos están esperando mis panas. Ahí está The Rock. ¿Sabes quién es The Rock? La Roca, Dwayne Johnson. Ajá. Y él tiene su casita ahí. Cuando viene a filmar sus películas, se queda allá. No, es que no me gusta porque ese tipo es un chusma. Muy chusma. Sí. Y ahora vamos a caminar hacia el otro lado para ver el SeaWorld desde Waterfront, que es donde estamos ahora, hacia el lado del Stanley Park. ¿Qué te parece? Sandy Papo. Stanley Park. Ajá. Eso que se ve allá es la estación de servicio que recarga a los barcos de la zona y creo que también a los aviones, a los hidroaviones. No estoy seguro realmente porque nunca he visto un avión cargando ahí, pero me parece que es para eso. Tenemos que averiguar. ¿Qué dice tu papá? Puede ser. Porque ¿Qué te dice tu aislado. experiencia? Está lejos del puerto. Tus 73 años de experiencia, ¿qué te dice? Que son aviones hidrocarburizados. Hidroactivados. Este está a punto de despegar. Señores, good night. Ese se fue. Y eso es el Stanley Park. Todo eso verde que ves ahí. ¿El qué? El Stanley Park es todo eso verde que ves ahí. Ah, mira, se parece ya a las de esas, pues. A la dehesa. Quisiera la dehesa. No hay tanto verde. Estamos en Cold Harbor y mi papá está gozando viendo los aviones. El estacionamiento los hidroaviones. de los avioncitos. Este es digamos, la estación para ir a Vía Caracas. la isla de Vancouver. Victoria, Tofino, etc. Y no sé por qué a mi papá le llama mucho la atención estos aviones. Y está tomando videos a todo lo que ve. Mira, aquella muchacha ya con traje de baño. Gente tomando sol en el parque. Se nos están esperando allá, tomando una cervecita. Se ve raro, ¿no? Dice, tú está en la ciudad. No estás en la ciudad, no, está en el mar. Bueno, técnicamente estás a la orilla del mar. Sí, por eso. Ahí está el barco de Mississippi. ¿Qué cosa? El barco de Mississippi. Ah, mira, ya viene. Aquí en Cold Harbor tenemos la marina y algunos de los pequeños botes que están descansando ahorita aquí. Tenemos un yate gigante, bien pulido, listo para zarpar. Mi papá está tomando una foto. Aquí tomándole una fotico aquí al yate. Y bueno, estábamos caminando por Cold Harbor y nos metimos en este restaurante que se llama Carderos, que está al borde del mar literalmente y tiene mucha cerveza y cerveza artesanal, sobre todo de acá de Vancouver. Así que decidimos probar yo he pedido una IPA, es una cerveza más amarga, con un toque muy frutal, huele a parchita, lo que llaman maracuyá en otros países. Y mi papá se pidió una... ¿Qué te pediste, papá? ¿Qué cerveza pediste? Sapporo. Sapporo. Muéstrame la Sapporo que te pediste, una cerveza japonesa. Que ven en colores mucho más ligera, sabor menos amargo, más refrescante, ¿verdad? A mi papá le recuerda a Venezuela, ¿no? Un poquito. Estamos en las famosas esculturas de English Bay.
Pero tienes que imitarlo, ese es el chiste. ¿Ah? Tú te paras al frente de una y imitas la pose. Vamos a hacerla con aquella. No, pero tienes que reír. Es así, pero riendo. Vinimos a English Bay, lugar de parada obligada si vienes a Vancouver por primera vez, sobre todo. Bueno, aquí estamos disfrutando de un día que está bastante soleado, bastante cálido. Cosa importante porque el papá es friolento a 3 tablas. Venta. Tu primera experiencia en la playa en Vancouver, ¿qué te parece? Me gustó mucho la arena. ¿Te gustó la arena? Sí. Esta playa la gente no debería bañarse, aunque haya gente bañándose. Si ves allá, hay algunos que se están bañando. Pero esta playa no es para bañarse, por lo general. Pero allá, no sé si se alcanza a ver, pero por ahí hay una playa que se llama Kitsilano. Esa sí se puede bañar la gente. Esa es más playa balneario. Y aquí, en English Bay, termina el recorrido del día de hoy por el centro de Vancouver, conversando y disfrutando del atardecer frente al mar. Mañana nos espera un largo día porque desde muy temprano salimos hacia un nuevo destino. Suscríbete ahora para que nos acompañes en nuestro recorrido por Victoria, en la isla de Vancouver. Viajando, caminando, rodando, navegando, mi papá y yo en la ruta, Vancouver explorando.